Señal directa. Desde ayer hemos comentado con usted en nuestros espacios informativos acerca de esta aparente manipulación de las cifras respecto a personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en Jalisco, esto por parte de la autoridad estatal. ¿Y por qué lo referimos? El 25 de marzo, en la plataforma del Registro Nacional indicaba en Jalisco 16,222 denuncias. Insistimos esto el 25 de marzo. Hoy se habla de 14,915 denuncias nada más. ¿Qué es lo que está sucediendo? Para comentar acerca de todo ello, nosotros agradecemos el que nos acompañe la doctora Dolores del Carmen China Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A sus órdenes, gracias por el espacio y gracias a toda nuestra audiencia. Pues ahora sí, ¿qué está sucediendo en realidad? ¿Se reducen las cifras o se manipulan? Bueno, esto que ha sucedido el fin de semana es una de las preocupaciones constantes que ha manifestado el Comité de Análisis, en el sentido de que aquí en Jalisco hace falta un dato transparente, un dato certero de cuántas son las personas desaparecidas a nivel local. Nosotros como comité hemos estado tomando como referencia la cifra federal, la cifra nacional, este registro en donde rebasamos los 16,000 personas desaparecidas y no localizadas, y que este fin de semana se redujo. El comité alerta que esto responde a esta carga masiva de información que se hace por parte de las fiscalías, que reduce drásticamente la cantidad de personas desaparecidas y que no hay una explicación de por medio. No queda claro si estas personas son localizadas con vida o sin vida, y si han sido localizadas sin vida, si ya tienen una identificación plena, si ya se habló con los familiares. Es decir, no hay una certeza de por qué han cambiado estos datos, y bueno, esto nos preocupa porque podría prestarse, justo como se señala, a una manipulación solo para aparentar que el problema pues no es tan grave, aunque lo es de cualquier manera. Con 14,000 o 16,000 es una tragedia humanitaria que se está viviendo en Jalisco. Sí, justamente decíamos eso, José Ángel y su servidora maestra, pues de cómo se ha venido manejando estas cifras. Si me permite, manera de también contexto para nuestra audiencia, estuve en una conferencia de prensa que impartió el día 7 de marzo. Los datos que usted daba en ese entonces es: el Estado de México ocupa el primer lugar nacional de personas desaparecidas localizadas y no localizadas, a diferencia del esquema nacional. 22,775 son mujeres, 19,352 son hombres. Segundo lugar es para Jalisco, con un total de 17,884 hombres y 5,244 mujeres. Escandaloso, tan escandaloso que nos digan hoy al ajuste a la baja que son 14,015. Ante esta danza de cifras, maestra, entonces, ¿qué nos toca hacer desde parte del observatorio, desde el comité? Bueno, por nuestra parte hemos estado vigilantes, por ejemplo, de que lo que se acordó y se deriva de las obligaciones propias de la legislación, que ya tiene un año, finalmente comience a implementarse, porque ha sido un proceso parcial. Por ejemplo, un registro estatal de personas desaparecidas en Jalisco, un registro público, abierto, transparente, en donde nos quede claro si son personas desaparecidas y localizadas, cuántas de esas personas localizadas se han hecho con vida, cuántas sin vida, si de esas personas localizadas sin vida ya hay una identificación forense, si ya se entregó a sus familiares del cuerpo. Todos estos datos de seguimiento puntual sobre lo que sabemos de las desapariciones en Jalisco por ahora no son transparentes, y hemos de insistir en que esto finalmente suceda. De lo contrario, pues pareciera como que el trabajo de la autoridad no está siendo claro, y claro, esto es una confronta también a la ciudadanía, que de por sí está preocupada por esta problemática. Pues ahora una manipulación de cifras alertaría más sobre la falta de voluntad política de la solución del problema. Y nos preocupa también por actitudes, por ejemplo, como esta que tuvo el fin de semana también nuestro gobernador, el gobernador Alfaro, de pretender silenciar a un grupo de manifestantes, de mujeres que le gritaban sobre dónde están sus desaparecidos
desaparecidos, bueno, es que qué más podría esperarse ante el dolor de una madre, de un hermano que ha perdido a un ser querido, sino una reacción así. Y la respuesta de decir, bueno, guardan silencio, se callan o me retiro, no ayuda mucho a la solución. Ya lo hemos visto antes con las mujeres que vinieron a apoyar en la búsqueda, con el colectivo de Sonora, apoyar en la búsqueda local, que sí encontraron hallazgos, que también intentó como silenciar su trabajo, señalar que traían otras intenciones. Y bueno, esto habla pues muy mal del compromiso de la autoridad por esclarecer la problemática a nivel local. En principio, transparencia, como bien lo señala usted, es decir, información puntual respecto a cada caso y el estatus de los mismos, lo cual nos llevaría a la vez a ver si sí se está trabajando o no, que es lo que hoy en día se cuestiona bastante, y si se hace con la suficiencia presupuestaria y de personal para el tamaño del problema que estamos enfrentando. Sí, digamos que este punto lo han señalado distintas instituciones defensoras de derechos humanos, lo hemos señalado en la Universidad de Guadalajara, en el Comité de Análisis, lo han señalado las familias también. O sea, no hay personal suficiente, no hay un personal capacitado de forma integral, no hay el presupuesto o recurso destinado para que alcance a hacer, por un lado, la búsqueda en vida, porque ese es un principio fundamental que no debemos perder de vista. En los criterios de búsqueda de personas desaparecidas se debe privilegiar en todo momento la búsqueda en vida, y esto depende mucho de la reacción inmediata. Cuando ya estamos pensando en 2 o 3 años, bueno, es cada vez más complicado encontrarles con bien. Entonces, búsqueda inmediata, búsqueda en vida, investigación para encontrarles con bien, y requiere recursos, requiere personal, requiere infraestructura. Y el otro tema que es muy doloroso es el tema forense, la identificación forense de los cuerpos para que las familias tengan certeza de que efectivamente esa persona es su ser querido y puedan pues finalmente hacer duelo. Pero también en el tema forense, como sabemos, hay un gran rezago. Entonces tenemos rezago tanto de búsqueda en vida como en búsqueda forense, y la ausencia de datos precisos, la poca transparencia con que se manejan no ayuda a la solución de la problemática. Maestra, en esta propuesta de un registro estatal de jalisciense de personas desaparecidas, ¿quién lo tendría que realizar? Digo, el Ejecutivo, pero ¿qué dependencia? ¿El forense, alguna otra área? Y sobre todo, pues ante esto que nos enfrentamos de que ni hay recursos económicos, no hay personal suficiente ni calificado. Hay una nómina muy, muy obesa, pero no para este tema. Entonces, ¿qué área sería y con qué recursos, maestra? Sí, ahí debe haber, de acuerdo con la legislación, una instancia de coordinación en donde todas las autoridades que tienen competencia, me refiero por ejemplo a la Fiscalía, a la Comisión Estatal de Búsqueda, al Servicio Forense, a las unidades de búsqueda de los municipios, puedan estar intercambiando esta información, y correspondería al Ejecutivo designar la dependencia específica que se encargue de la elaboración de esta base de datos, que ya hay una, que es el SISOBIT, o sea, el sistema de Jalisco, que está en plataforma. El problema es que es incompleta y que discrepa muchas veces de la base de datos federal. Eso también lo ha señalado el comité. Por un lado tenemos en SISOBIT una cantidad y en lo federal una cantidad mayor. Otro tema que nos preocupa es que generalmente se enfatizan, en el caso local de Jalisco, las desapariciones y las localizaciones. Se hace notar mucho que se han localizado a tal cantidad de personas, pero como se omite en el discurso que siguen desaparecidas 16,000. Entonces, ese dato también es preocupante, porque pues se hace un discurso, una narrativa con cierta visión triunfalista, cuando estamos muy, muy lejos de pensar en que se estén haciendo soluciones. Y otro tema también que no se ha trabajado hasta hoy es el tema de la prevención. O sea, ¿qué hacemos para que no solo localizarles y localizarles con bien en lo posible, sino para evitar que esta problemática se siga presentando? Ustedes presentaban hace un momento un reportaje muy bueno e integral de una de sus compañeras, donde habla, por ejemplo, de la judicialización que falta para que este delito se castigue conforme se ha dispuesto por la legislación.
y que bueno, este tema de la falta de procesamiento penal a los responsables de la desaparición de personas, tanto cometida por particulares como la desaparición forzada, nos lleva a la impunidad. Y el hecho también, por ejemplo, de que se ha detenido a numerosos policías municipales vinculados al delito de desaparición forzada, que es otro punto que nos vulnera como sociedad. Aquellos que nos deben cuidar están involucrados con el crimen organizado en algunas ocasiones o en algunos contextos. Entonces, todo esto hace que no veamos una solución a rápido plazo, ni tampoco expectativas políticas o voluntad política de atender, y vemos como las autoridades a veces no se toman a bien los cuestionamientos que se les formulan por parte de las familias. Doctora, me cuelgo de un comentario que recibimos por la vía de Twitter, particularmente en la cuenta de Canal 44, a propósito de que estos días se ha preguntado al respecto. Omito en este momento el nombre de la persona porque no lo encontré de bote pronto, pero palabras más, palabras menos, decía, lo que ustedes quieren es que pues se invierta en tecnología que todavía no existe, quieren que todo esto sea como en CSI, refiriéndose a una serie televisiva. Aquí tendríamos que destacar que en efecto la ciencia forense ha avanzado bastante y existe inclusive mucho a lo cual se podría acceder. No sé qué tanto se pudiera evaluar, pues qué aprovechamiento se hace de los avances, inclusive tecnológicos, que existen para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y o cuerpos de personas que se encontraban desaparecidas. Sí, primero la búsqueda en vida, digamos que hay herramientas que ya se tienen. La sábana de llamadas, que a veces tardan tanto tiempo las familias en conseguir, y el celular que permite la geolocalización, también eso es posible. Se supondría que el sistema de vigilancia o las cámaras pues que están instaladas por la ciudad y que a veces no funcionan o no se proporciona de inmediato el video, la inteligencia policíaca y el análisis de contexto para cada caso en particular, el poder identificar los riesgos pues, de esa persona en particular que ha desaparecido. Eso es posible. Lo que sucede es que ni hay el personal ni hay el recurso suficiente para implementarlo. La búsqueda forense sí es más complicada porque implica ir a campo, localizar las cosas, retirar los cuerpos o las partes de cuerpos y realizar la identificación con los patrones genéticos que no permitan duda. En eso a nivel federal se ha estado trabajando en un banco nacional de datos forenses y en sistemas estatales de localización forense. El de Coahuila, por ejemplo, es como el más avanzado y se pretendería que aquí en Jalisco, ante la dimensión de la crisis forense, exista otro centro de identificación forense local. También falta, y lo hemos dicho en el comité, dos elementos que son claves. Uno es un diagnóstico real, certero, sobre la problemática de las desapariciones en las regiones donde se presenta, en las colonias de la ciudad en donde suceden estos casos, o sea, saber pues en dónde está el problema más en detalle. Y el segundo elemento que también lo hemos formulado es el del análisis de contexto, esto para entender las circunstancias económicas, políticas, sociales y culturales de por qué particularmente en el estado de Jalisco están sucediendo estas desapariciones, qué es lo que pasa en realidad. Esas herramientas que tienen un carácter científico también no las tenemos todavía. Análisis de contexto en lo general sobre las desapariciones, diagnóstico con datos, datos más puntuales y otras herramientas como la georreferenciación o los mapas o los puntos, ¿no?, en donde se están presentando estas desapariciones, las localizaciones del cuerpo, de las fosas. Digamos que ya hay cierta experiencia. Si bien el tema de las desapariciones pues es algo relativamente nuevo para el país, o sea, históricamente la guerra contra el narco, el tema de 2006 y el conflicto, la llamada guerra contra el narco y la estrategia fallida de seguridad implementada por Calderón desata una escalada de violencia en el país. Antes de eso no hay precedente, pero a partir de 2006 se ha aprendido mucho y las familias han dado la pauta de por dónde utilizar estas estrategias de búsqueda. Y más, bueno, si eres autoridad y cuentas con los medios y con la tecnología, deberías hacer un trabajo mucho mayor que el que las propias familias logran hacer con su capacitación y recursos que pueden ser limitados. Lo vimos con la brigada de búsqueda que vino de Sonora. Ellas con sus medios dieron identificaciones positivas. Y bueno, si eso lo puede hacer un colectivo, ¿qué no puede hacer la autoridad, aún con lo limitado que puedan ser los recursos y el personal con el que cuenta? Ese es el sentido, ¿no?
Maestra Carmen Chinas, desafortunadamente se nos agotó el tiempo, pero ahorita que la escuchaba pensaba en otro colectivo acá en El Salto, en el corredor La Ribera Chapala. Si los colectivos humildemente tienen su registro de personas enfermas y que han fallecido a consecuencia de la contaminación del agua, que no lo haga el Estado. Ahora sí que, por favor. Maestra, ojalá su agenda le permita muy pronto tener un enlace nuevamente con nuestra audiencia, porque nos faltó hacer una pregunta clave. ¿Por qué al gobierno estatal que encabeza el gobernador Enrique Alfaro Ramírez pues le interesa esta manipulación de cifras? Pero será en otra ocasión, maestra. De acuerdo, con todo gusto. Muchísimas gracias. A ustedes por el espacio, gracias. Hasta pronto.